Introducción: existe algo dentro de nosotros que no se refleja en el espejo, algo que murmura deseos ocultos, susurra miedos profundos, incita impulsos incontrolables, algo que nos mueve, aunque sea invisible, como un hilo imperceptible que conecta nuestra esencia con nuestro comportamiento. Sigmund Freud, el pionero del psicoanálisis, llamó a esta parte de la mente inconsciente. Es un territorio oscuro que nunca duerme, que silenciosamente moldea cada elección que hacemos, cada sueño que soñamos, cada desvío que tomamos en nuestro recorrido por la vida. En este espacio que exploraremos juntos, te invito a sumergirte en ese universo oculto, donde tal vez se esconda tu verdadero yo, ese que rara vez notamos en nuestra rutina diaria. Prepárate para descubrir lo que nunca imaginaste que habitaba dentro de ti, como un tesoro escondido que espera ser desenterrado. Capítulo 1. Antes de Freud, la mente racional durante siglos. La visión predominante sobre la mente humana era la de una hoja en blanco o una máquina lógica. A partir de la Ilustración, pensadores como René Descartes proclamaron que la razón era la principal guía de la existencia humana. La declaración "pienso, luego existo" se convirtió en el lema de una era que creía en la supremacía de la razón sobre las emociones y los instintos. Esta visión reducía al ser humano a un agente racional y consciente, capaz de controlar sus pensamientos y acciones. La medicina, la filosofía y la ciencia trataban el sufrimiento humano como un error de cálculo de la razón o como un mal físico. Si alguien padecía sin una causa visible, esa persona era frecuentemente etiquetada como histérica, débil o incluso imaginativa. No había espacio para comprender que la mente pudiera albergar procesos que escapaban a la conciencia. Era una época en la que todo necesitaba expresarse de manera clara y lógica para ser considerado real. El concepto de un inconsciente, una parte de la mente que opera fuera de la percepción consciente, era impensable. La psique humana era vista como un libro abierto, donde cada página debía leerse y entenderse sin misterio. Capítulo 2. El nacimiento del inconsciente freudiano. Pero entonces, algo cambió. Sigmund Freud, médico y neurólogo, comenzó a atender a mujeres que presentaban síntomas inexplicables. Algunas no podían caminar, otras hablaban con dificultad o sufrían convulsiones, y muchas estaban ahogadas por ansiedades profundas. Y, sin embargo, no había lesiones físicas, ningún problema evidente que justificara tal sufrimiento. Un caso emblemático fue el de Anna O., una paciente que, bajo la supervisión de su colega Joseph Breuer, reveló a Freud que sus dolores eran, en realidad, recuerdos reprimidos, no enfermedades físicas. Freud empezó a desarrollar sus teorías a partir de estas experiencias clínicas. Se dio cuenta de que el cuerpo hablaba lo que la boca no podía expresar. Introdujo la hipnosis como una herramienta para acceder a esos contenidos ocultos y, más tarde, desarrolló la técnica de la asociación libre, donde el paciente habla, sin censura, permitiendo que pensamientos y sentimientos reprimidos salgan a la superficie. Así, Freud comenzó a escuchar historias encubiertas, relatos de deseos reprimidos, traumas de la infancia, palabras prohibidas que cargaban un peso emocional significativo. Así nació la teoría del inconsciente, una parte de la mente que guarda todo lo que ha sido reprimido, olvidado o censurado por la conciencia, como una caja de secretos que, si no se abre, puede llevar a un colapso emocional. Capítulo 3. ¿Qué es el inconsciente? Ahora, imagina, si puedes, un iceberg. La parte visible, por encima del agua, representa nuestra conciencia, lo que sabemos, sentimos y percibimos en un momento determinado, pero la vasta porción sumergida, enorme y oculta es el inconsciente, una masa invisible que alberga experiencias, deseos, miedos, impulsos e imágenes que influyen en nuestro comportamiento sin que seamos conscientes de ello. Freud describía el inconsciente como atemporal, ilógico y simbólico. No piensa como nosotros desea. El inconsciente busca placer inmediato, satisfacción instantánea. Se manifiesta de manera indirecta, a través de los sueños, los síntomas, los actos fallidos, los lapsus y los olvidos. El inconsciente es como un director de teatro que actúa entre bastidores,
influyendo en cada escena sin aparecer sobre él. Escenario, controla las emociones que guían nuestras decisiones, muchas veces sin que lo notemos. Esta parte de nosotros está cargada de simbolismo y emoción, y aunque no la veamos, siempre está presente, decidiendo el rumbo de nuestras vidas. Por ejemplo, una persona puede tener un miedo irracional a hablar en público, y ese temor puede estar enraizado en una experiencia infantil, como una humillación vivida en la escuela. El inconsciente, por lo tanto, es un vasto territorio que necesita ser explorado para que podamos comprendernos mejor a nosotros mismos. Capítulo 4. ¿Cómo se revela el inconsciente? El inconsciente no es mudo, habla, pero en un lenguaje distinto, un lenguaje simbólico lleno de matices. ¿Alguna vez dijiste algo sin querer? ¿Olvidaste un nombre importante que te resultaba muy familiar? ¿O tuviste un sueño absurdo que, de algún modo, tenía sentido emocional? Esas experiencias son el inconsciente intentando expresarse. Los sueños son su forma más poética de comunicación. A través de símbolos, el inconsciente intenta transmitir lo que no puede decirse directamente, utilizando imágenes y narrativas, que pueden parecer extrañas o confusas a primera vista. Freud identificó mecanismos como la condensación, donde varios elementos se fusionan en un solo símbolo, y el desplazamiento, donde la carga emocional se transfiere de un objeto o idea a otro. Estos mecanismos son formas de esquivar la censura interna y permitir que el deseo se manifieste, aunque sea disfrazado. Por ejemplo, un sueño que parece tratar sobre un viaje puede, en realidad, simbolizar la búsqueda de libertad o la necesidad de escapar de una situación estresante. Los actos fallidos. Esos deslices del lenguaje son pequeños momentos en los que la verdad escapa a la censura. Recuerda cuando llamaste a alguien por el nombre equivocado o cuando olvidaste una palabra clave durante una conversación. Esas son pequeñas revelaciones del inconsciente, intentando romper las barreras que construimos para protegernos. Y los síntomas funcionan como cartas selladas: la ansiedad, las fobias, las compulsiones. Todo eso puede ser el inconsciente intentando contar una historia que la conciencia se niega a escuchar. Estos síntomas pueden verse como gritos de auxilio, pidiendo atención y comprensión. Capítulo 5. La represión, el guardián del inconsciente, pero que impide que esos deseos y memorias salgan a la superficie. Freud llamó a este fenómeno represión. La represión es una fuerza psíquica que empuja hacia el fondo de la mente todo lo que nos causa dolor, vergüenza o conflicto. Los deseos incestuosos, el enojo hacia los padres, las experiencias traumáticas, las culpas, todo eso es encerrado y censurado, como si fuera un prisionero en una celda oscura. Sin embargo, lo reprimido no desaparece, se transforma, regresa y se escapa por grietas, en sueños, en neurosis, en lapsus, en dolores inexplicables. El inconsciente es esa caja fuerte donde guardamos lo que no queremos ver, y que, paradójicamente, termina dominándonos. Por ejemplo, una persona que vivió un trauma en la infancia puede reprimir esos recuerdos para evitar el dolor, pero esa represión puede manifestarse en dificultades para establecer relaciones saludables en la vida adulta. La represión, entonces, es un mecanismo de defensa que puede convertirse en una prisión, encerrando no solo las experiencias dolorosas, sino también la verdadera esencia de quienes somos. Capítulo 6. El inconsciente y la estructura de la mente. Con el tiempo, Freud propuso una nueva estructura de la mente: el ello, el yo y el superyo. Estas tres fuerzas coexisten, y a menudo luchan dentro de nosotros, como un triángulo dinámico de fuerzas opuestas. El ello representa el deseo puro, vive en el inconsciente, buscando placer inmediato, sin límites ni consideración por las consecuencias. Es impulsivo, infantil y caótico, exigiendo gratificación instantánea, como un niño que no entiende las reglas del mundo. El superyo, en cambio, encarna la moralidad, las normas y la culpa. Es la voz de los padres, de la sociedad y de la religión, también operando desde el inconsciente, como un juez interno que evalúa nuestros deseos y acciones. El superyo nos impone ideales y reglas, muchas veces generando culpa y ansiedad.
cuando no logramos cumplir con esas altas expectativas. Y, entre estos dos extremos, el yo intenta mediar. El yo es el sí mismo, la parte más consciente, pero que también navega en las aguas del inconsciente, negociando entre los impulsos del ello y las exigencias del superyo, en una lucha constante por mantener la cordura y la armonía interna. Esta dinámica es como un teatro psicológico, donde cada actor desempeña su papel en un drama mental, y la salud emocional depende de la capacidad del yo para equilibrar estas fuerzas en conflicto. Por ejemplo, en una situación de estrés, si el yo falla en controlar los impulsos del ello, podemos actuar de manera impulsiva y autodestructiva. Así, entender esta estructura nos ayuda a comprender la complejidad de la psique humana y nuestras propias motivaciones. Capítulo 7. El inconsciente en los sueños. Freud proclamó que el sueño es el camino real hacia el inconsciente. En los sueños, el inconsciente se manifiesta de forma simbólica, nunca diciendo lo que realmente parece. Se disfraza, usando imágenes y narrativas que pueden confundir al soñador. Un sueño sobre volar, por ejemplo, podría simbolizar un deseo de libertad o de escapar de responsabilidades, mientras que un sueño sobre ser perseguido podría reflejar miedos o ansiedades que necesitamos enfrentar. Freud identificó mecanismos, como la condensación, donde varios elementos se fusionan en un solo símbolo, y el desplazamiento, donde el foco emocional se transfiere de un objeto o idea a otro. Estos mecanismos son formas de burlar la censura interna y permitir que el deseo se manifieste, aunque sea disfrazado. La interpretación de sueños no es solo una actividad curiosa, es una práctica que puede sacar a la luz aspectos ocultos de nuestra psique, permitiéndonos confrontar e integrar partes de nosotros mismos que pueden estar reprimidas o ignoradas. Interpretar un sueño es como descifrar un enigma. Es esencial escuchar más allá de las palabras y símbolos presentados. Es una invitación a la introspección, un llamado a explorar las capas más profundas de nuestra mente. Los sueños nos ofrecen un vistazo de nuestras preocupaciones más íntimas y los conflictos emocionales que, muchas veces, no logramos acceder estando despiertos. Por eso, el análisis de los sueños es una herramienta poderosa en el viaje del autoconocimiento. Capítulo 8. El inconsciente hoy, en la actualidad. El concepto de inconsciente ya no es exclusivo del psicoanálisis. La neurociencia reconoce que gran parte de nuestro procesamiento mental ocurre de manera inconsciente. Estudios demuestran que muchas decisiones se toman incluso antes de que seamos conscientes de ellas, desafiando la idea de que siempre somos agentes racionales de nuestras vidas. El marketing, por su parte, utiliza estrategias que se conectan con nuestros deseos más profundos e ocultos, manipulando emociones para influir en nuestros comportamientos de consumo. Las redes sociales explotan patrones psicológicos para captar nuestra atención, usando algoritmos que se aprovechan de nuestras debilidades y anhelos inconscientes. El inconsciente también está presente en el arte, la política y los comportamientos colectivos. Moldea gustos, aversiones e ideologías, influyendo en cómo percibimos el mundo y nos relacionamos con él. Incluso quienes rechazan a Freud y sus teorías viven bajo su influencia, pues su visión de la mente humana persiste como una sombra que no desaparece, impregnando la cultura contemporánea. Además, cada vez más disciplinas, como la psicología positiva y la terapia cognitivo-conductual, reconocen la importancia del inconsciente en la formación de nuestros pensamientos y conductas. Comprenderlo es una llave no solo para desbloquear el autoconocimiento, sino también para entender las dinámicas sociales y culturales que nos rodean. Capítulo 9. ¿Por qué conocer el inconsciente? Conocer el inconsciente es, en última instancia, un camino hacia el autoconocimiento, o, al menos, el primer paso para escuchar lo que ha sido silenciado dentro de nosotros. Muchos de nuestros sufrimientos tienen raíces ocultas que, si no son abordadas, pueden manifestarse en nuestra vida cotidiana. El trauma infantil que resuena en nuestras relaciones, la culpa inconsciente que sabotea nuestros proyectos, la rabia reprimida que enferma el cuerpo, todos estos factores contribuyen a una vida de insatisfacción y dolor. El psicoanálisis nos invita a escuchar estas pistas, a dar voz a lo que fue callado,
no para dominar el inconsciente, sino para dialogar con él. Esta conversación interna puede abrir puertas a la comprensión y la curación, permitiéndonos integrar partes de nosotros mismos que fueron ignoradas o malinterpretadas. Conocer el inconsciente es una invitación a enfrentar nuestros miedos, gestionar nuestras emociones y abrazar nuestra totalidad. A medida que exploramos estas áreas ocultas de nuestra psique, podemos liberarnos de patrones autodestructivos y limitaciones que nos impiden vivir plenamente. El psicoanálisis es un camino, pero no el único. Otras terapias como la grupal, la familiar o las basadas en mindfulness también pueden ayudarnos a acceder y comprender el inconsciente, conduciéndonos hacia una vida más auténtica y significativa. Conclusión: dentro de cada uno de nosotros hay una historia no contada, un territorio sin mapa. El inconsciente es el enigma que nos habita, un vasto paisaje de experiencias y emociones que muchas veces no comprendemos. Y quizás conocerlo sea la clave para volvernos completos, para entender no solo nuestras debilidades, sino también nuestras fortalezas y potenciales inexplorados. Freud abrió una puerta que nunca más se cerró, y nosotros, hoy, seguimos cruzándola, paso a paso, escucha tras escucha. Cada descubrimiento sobre nosotros mismos es un avance hacia la libertad y la autenticidad. Es una invitación a convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia, y no meros espectadores. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo invisible. Espero que hayas encontrado nuevas perspectivas que te ayuden a explorar el vasto territorio del inconsciente. Nos vemos en la próxima inmersión a la complejidad de la mente humana, donde cada hallazgo es un paso más hacia el autoconocimiento, y cada paso, una oportunidad para abrazar nuestra verdadera esencia.